¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a la clase de Derecho Procesal Penal. Como ustedes recordarán, estamos estudiando todo lo que se refiere a las garantías constitucionales en el Código de Procedimiento Penal. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es el derecho a la defensa. El derecho a la defensa es la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio, presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Así lo ha establecido la Sentencia Constitucional 1821, quebrado 2010. Cabe manifestar que el derecho a la defensa se ejerce a lo largo de todo el proceso penal, desde el inicio hasta su culminación. Y este ejercicio del derecho a la defensa puede ser en sus dos formas: derecho a la defensa material y derecho a la defensa técnica. Si estudiamos lo que corresponde la defensa material, tendríamos que estudiar lo que dispone el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que a referencia dispone lo siguiente. La defensa material, de manera clara y tácita, expresa que el imputado, sin perjuicio de la defensa técnica, tendrá derecho a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas. Por lo tanto, podríamos decir que la defensa material también es conocida como la autodefensa y que se constituye en la potestad procesal para que el imputado en forma personal pueda decir y hacer en su defensa aquello que fuere oportuno y razonable, sin perjudicar la eficacia de la defensa técnica o la defensa letrada. El imputado tiene el conocimiento de lo fáctico, es decir, el imputado conoce lo que ha pasado en los hechos. Por lo tanto, ese conocimiento de los hechos va a coadyuvar a la administración de justicia. Por ello, se puede considerar como parte de la defensa material a la declaración informativa, a las intervenciones en la inspección ocular, el careo, la reconstrucción de los hechos y otros actos procesales son considerados parte de la defensa material. Por su parte, la defensa técnica está en el artículo 9 del Código de Procedimiento Penal y también de manera clara y tácita, el artículo 9 dispone lo siguiente. Defensa técnica, referido a que todo imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado, desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Este derecho es irrenunciable y la designación del defensor se efectuará sin dilación ni formalidad alguna. Desde el primer momento que pueda existir la detención, el apresamiento o inclusive antes de iniciarse la declaración del imputado. Si consultado el imputado no elige un abogado o el elegido o el abogado elegido no acepta inmediatamente el cargo y asumir la defensa, el Estado le nombrará de oficio un defensor. De este artículo podemos expresar que la defensa técnica está confiada necesariamente a un abogado. Este abogado asiste, asesora jurídicamente al imputado y lo va a representar en todos los actos procesales no personales. Eso entiéndase bien, por favor, actos procesales no personales. ¿Qué quiere decir? Donde no tenga que estar presente el imputado.
El abogado goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de sus funciones en defensa de su patrocinado. En este sentido, el abogado puede participar en todas las diligencias de la investigación, puede aportar pruebas, puede presentar memoriales, tiene acceso a los cuadernos de investigación, puede interponer recursos, podrá ingresar a establecimientos policiales y penales para entrevistarse con su patrocinado. En suma, va a expresarse el abogado con amplia libertad en el curso de la defensa. Características de la defensa técnica. De acuerdo a lo leído en el artículo 9 y de acuerdo a la doctrina, una de las características de la defensa técnica es que el imputado tiene el derecho de elegir uno o más abogados de su confianza. Otra característica es que el imputado puede revocar el nombramiento del defensor y designar a otro. Otra característica es que la actuación del defensor no puede colisionar con la voluntad del defendido. En este caso, el abogado defiende los intereses del imputado y como tal se constituye en un alter ego procesal, es decir, algo así como el oído y la boca jurídica del inculpado. Otra característica es que la defensa técnica es obligatoria. Nadie puede ser procesado si es que no tiene una defensa técnica que coadyuve en su legítimo derecho a la defensa. Como parte del derecho a la defensa, el procedimiento penal también ha establecido en el artículo 10 el derecho al intérprete. En este caso, el imputado que no comprenda el idioma español tendrá derecho a elegir un traductor o un intérprete para que lo asista en todos los actos necesarios para su defensa. Cuando no haga uso de ese derecho o no cuente con los recursos suficientes, el Estado le designará un intérprete o traductor de oficio. Esta podemos decir que es una medida para garantizar que el imputado en ese derecho a la defensa pueda comprender lo que se le imputa y principalmente pueda asumir defensa en su idioma. Aunque tenemos que reconocer que en muchas ocasiones este derecho a tener un intérprete ha sido utilizado como objeto o como una manera de dilación dentro del proceso. Existen otras normas de carácter procesal que están relacionadas con el derecho a la defensa, los cuales les vamos a invitar a que ustedes con mayor calma y detenimiento los puedan leer consultando principalmente el Código de Procedimiento Penal. Entre estas disposiciones tenemos las siguientes. El artículo 94, que establece la presencia del abogado defensor, que toda declaración tiene que ser necesariamente llevada con la presencia del abogado defensor. En caso de que no esté el abogado defensor o el abogado defensor no asista a la declaración, se fijará una nueva audiencia, ¿no? De acuerdo al artículo 94, la nueva audiencia tendrá que ser para el día siguiente, aunque normalmente el investigador o el fiscal van a señalar una nueva fecha en función al cronograma de actividades que cuenta. Otro artículo es el artículo 102, también del Código de Procedimiento Penal, el cual establece el número de defensores que puede tener un imputado. Y el derecho a la defensa es amplio. Por lo tanto, el imputado podrá nombrar a cuantos defensores estime necesarios.
solamente que por efecto de economía procesal, cuando intervengan dos o más defensores, la notificación practicada a uno de ellos valdrá para todos y la sustitución de alguno no alterará los trámites ni plazos procesales. Además, en las audiencias, en muchos casos, los jueces optan por escuchar a uno, a veces hasta el segundo abogado, y ya no se escucha a otros, toda vez que en el derecho a la defensa, que si bien es amplio, en muchos de los casos los abogados tienden a repetir los mismos argumentos. Vamos a ver otras normas procesales también, como por ejemplo el artículo 106 también del Código de Procedimiento Penal. Aquí cabe una pequeña aclaración. Existen delitos de acción privada y existen delitos de acción pública que los vamos a ir viendo posteriormente. En el caso de los delitos de acción privada, sí es posible que el imputado pueda ser representado por un defensor mandatario que tenga un poder especial amplio y suficiente para representarlo. También en el Código de Procedimiento Penal se establece en el artículo 104 la renuncia y abandono del abogado patrocinante. En el caso de que exista una renuncia o un abandono de parte del abogado, el juez, las autoridades podrán prorrogar o suspender los actos procesales como máximo por 10 días calendario, siempre y cuando el nuevo defensor solicite este plazo. Normalmente lo hacen en el sentido de que van a munirse del conocimiento de los hechos y de la causa. En caso de que exista un abandono, aún teniendo un nuevo defensor, el Estado le designará un abogado defensor de oficio. La Constitución Política del Estado, también en su artículo 121, ha legislado lo que constituye el derecho a la defensa. En este sentido nos manifiesta que el derecho a la defensa se constituye principalmente en materia penal, en el sentido de que ninguna persona debe ser obligada a declarar contra sí misma ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto o segundo grado de afinidad. Además, que el derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. Por otro lado, también este artículo 121 va a ampliarse a lo que es no solamente el imputado, sino a la víctima, señalando que la víctima en un proceso penal, también en el uso de su legítimo derecho a la defensa, podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con recursos económicos necesarios, podrá ser asistido por un abogado o abogada que sea asignado por el Estado. Con este artículo estamos concluyendo lo que corresponde al tema de la garantía constitucional del derecho a la defensa. La bibliografía, la música, el apoyo y cualquier comentario, cualquier pregunta, duda, al teléfono de WhatsApp o al correo electrónico que está en pantalla. Muchísimas gracias, hasta luego.